Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del grupo de estudio de NSTech, dedicado a la certificación internacional de manufactura avanzada. Me presento, mi nombre es José Ramírez, soy ingeniero de aplicación de NSTech. A continuación les voy a presentar o les voy a platicar un poquito de cómo está estructurado estos grupos de estudio. Es de la siguiente manera. Eh, la primera fase corresponde a la programación de 2.5 ejes en Denka por SolidWorks. Esta fase a su vez está dividida en 6 sesiones. ¿Cuál es la idea? A lo largo de estas sesiones vamos a ir revisando la información necesaria para que ustedes logren la certificación internacional de Delcam por SolidWorks. Las primeras 5 lecciones están programadas para estar trabajando y la sexta sesión sería la evaluación de la certificación internacional. Les voy a comentar algo que es muy importante. Por favor, estén pendientes del registro ya que este es individual. ¿Cómo? Para cada sesión ustedes tienen que generar un registro. Por ahí les va a estar llegando la invitación, ustedes necesitan confirmar. Otra cosa muy importante que nos ayudaría a nosotros es que por favor nos dediquen un poquito de tiempo o con anticipación hagan su registro. Esto es porque es a veces muy difícil que lleguen, no sé, el mismo día 300, 400 registros y estarlos trabajando el mismo día. Entonces eso nos ayudaría bastante. Esto para garantizar que ustedes también tengan acceso. No nos gustaría que se quedaran fuera de una sesión por cualquier motivo de esto. Bueno, ya cuando terminemos la sesión número uno, les platico, ¿no? Igual para que vayan planeando o vayan revisando su agenda. Estaremos trabajando con la fase número 2. Esta corresponde al maquinado de 3 ejes y por ahí incluye lo que sería el maquinado de alta velocidad. Que este es un tema pues que en la actualidad ya está en uso y pues es muy importante, ¿no? Que tengan una introducción a este y que validen sus conocimientos. Por ahí vienen unas fases unas fases posteriores. La fase número 3 está dedicado a torno. Posteriormente se programa una fase número 4 para cuarto eje, perdón, y por ahí una fase más para la programación de máquinas electrocionadas por hilo. Muy bien, ya con esta breve introducción les doy una bienvenida. Les agradezco, ¿no?, que nos acompañen en esta sesión. Otra cosa que hay que comentar, por aquí tenemos unas reglas para el grupo de estudio de NSTech. Las reglas son las siguientes. Para que puedan ustedes aprovechar la sesión, deben tener una conexión de 1 megabytes por segundo o mayor. Esto como requerimiento mínimo, ¿no? Para que garanticen la reproducción de videos o de la sesión, perdón. Otro punto, el audio en este caso va a estar apagado para todos. El audio está apagado para todos para hacer un poquito más fluido esta cuestión, ¿no? Pero por ahí tenemos una opción. Se van a estar respondiendo preguntas, esto a partir del chat que tenemos por ahí en el GoToMeeting. Nuestro compañero Diego Arellano es el que nos está apoyando en esa cuestión. En cualquier momento que ustedes tengan una duda, pues adelante. Por ahí está, le repito, Diego Arellano atendiendo sus preguntas. Otra cosa, estas sesiones son grabadas. Posteriormente, cuando ustedes tengan necesidad de volver a ver, pues por ahí van a tener el acceso, ¿no? No se preocupen demasiado por esto, ¿no? Otra cosa, las sesiones o su duración aproximada es de 1 hora, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cómo se lleve la sesión y de la cantidad de información que tengamos que estar mostrando. Algo muy importante, ustedes deben de atender el curso en línea. Esto es en nuestra plataforma de ExpertCAD. El curso que corresponde es el de 2.5 ejes, esto de Delcam. Muy bien. Otra cosa, en posteriores sesiones se va a estar trabajando con tareas y ejercicios.
Esto es necesario dado que vamos a estar revisando información, en algún momento vamos a hacer la programación, pero pues la manera en que veamos o chequemos si es que tenemos dudas, pues es que ustedes estén realizando ejercicios, ¿no? Entonces, esta, por la idea principal es que ustedes aprovechen al máximo esta sesión. Otra cosa, estas sesiones son secuenciales. Esto que involucra que todas, ustedes deben ingresar a cada una de ellas. Entonces, ya teniendo esos puntos, alguna recomendación o un favor que les pedimos es que nos ayuden compartiendo la invitación de estas sesiones, ya sea vía correo electrónico o haciendo uso de redes sociales, tal vez Facebook, LinkedIn o con nuestra página web, ¿no? Entonces, con esto les doy la bienvenida formal y de alguna manera pues empezamos la sesión número 1 del grupo de estudio de certificación. Ok, ¿de qué manera está estructurada esta sesión? Por ahí vamos a revisar los siguientes temas. Son 5. El primero va a ser una breve introducción, describiendo el panorama actual, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y demás. El segundo tema será la descripción, en este caso, de las operaciones de fresado. Vamos a continuar describiendo los diferentes tipos de herramienta, también para fresado, claro. Posteriormente vamos a estar revisando los parámetros que nosotros debemos considerar cuando estamos programando. Y por último, vamos a hacer un tipo de proyecto, ¿no? Esto para poner en práctica los conocimientos o la información que estemos compartiendo con ustedes en la lección anterior, que correspondería al cálculo de condiciones de corte, ¿no? Entonces, son esos 5 temas los que vamos a estar evaluando y vamos a checarle, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. La primera parte pues, sería la introducción. Les voy a comentar un poquito, ¿no? Yo quise plantearlo de la siguiente manera. Cuando nos referimos a un proceso de programación CNC, pues esto cae dentro de los procesos de manufactura que se conocen como eliminación de material. Entonces, estamos hablando de un proceso de maquinado, pero es necesario hacer por ahí una aclaración, ¿no? O definir en qué campo estamos trabajando. Una manera en la cual podemos nosotros ubicarnos es de la siguiente manera. Podemos estar hablando de un maquinado convencional, por aquí hay que aclarar, no se trata que o estemos considerando herramienta o maquinaria convencional, como tal vez o se le conoce no sea una fresa convencional, sino nos estamos refiriendo al proceso. Esto que es en la siguiente clasificación que yo le muestro, lo hago de la siguiente manera. Considero que es un maquinado convencional cuando me refiero a un proceso de torneado, cepillado, taladrado, fresado, rectificado y más, ¿no? Generación de engrane, etcétera. ¿Por qué les estamos llamando convencional? Tal vez porque son de uso común o industrialmente ya llevan bastante tiempo aplicándose, ¿no? Por ahí la otra parte que completaría esta división sería el maquinado no convencional y algunos de sus procesos serían los siguientes. Tal vez maquinado ultrasónico, chorro abrasivo, EDM o su equivalente que sería por penetración y WDM que sería electrosionado por hilo y tal vez un método más sería maquinado químico y varios más, ¿no? Entonces, ese es en el panorama en el cual nos estamos ubicando. Por ahí yo tengo resaltados 3 procesos, que es un proceso de torneado, un proceso de fresado y el erosionado por hilo. ¿Por qué los destaqué? Porque nuestra plataforma de programación CNC, que es del campo SolidWorks, ofrece solución para estos 3 procesos. Proceso de torneado, tal vez en una máquina de dos ejes, pero también soluciones para máquinas de las famosas turning, ¿no? O torno fresado. En la parte de fresado ofrece soluciones para lo que son 3, 4 y 5 ejes.
También destaqué en la parte del maquinado no convencional, el que les comento, el electrocionado por hilo. Esto porque, como les comento, también hay solución para esto, ¿no? Podemos programar dentro de Delcam máquinas electrocionadoras por hilo. Ok, ya dando este panorama, vamos a continuar, ¿no? Con lo que sería la lección número 2, que corresponde a la descripción de las operaciones de fresado. Primero, para ubicarnos un poquito mejor, vamos a hacer una pequeña descripción, esto muy rápido, ¿no? De los diferentes tipos de máquinas que tenemos disponibles, o para hacernos un poquito más familiar, ¿no? Con los términos que estamos usando. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que yo les quiero mostrar, cuál es la estructura o cómo nosotros, o qué entendemos, ¿no? Por una máquina fresadora, ¿no? Pues es esto. Tradicionalmente en un taller se utilizaban máquinas de este tipo, ¿no? Esta es una fresadora, podemos llamarle una fresadora convencional. Tal vez unas máquinas por ahí ya tengan lo que serían avances automáticos o demás que nos ayudan, ¿no? Cuando estamos operando. Tal vez ya tengan por ahí una regleta donde muestre la posición o la coordenada referente a la mesa de trabajo y demás, ¿no? Pero su proceso se considera que es una máquina convencional, ¿no? ¿Cómo se logran maquinar en estas máquinas? Pues ya sea auxiliándose del uso de la regleta de ahí de coordenadas, viendo o desplazando cada uno de sus ejes y demás, ¿no? Entonces, ¿esto a qué evolucionó? Pues es esto, ¿no? Una máquina, una fresadora CNC, en este caso de 3 ejes, la que se muestre su configuración más común, ¿no? Un centro de maquinado vertical, donde la posición la da la máquina, esto que es auxiliado por husillos, se desplaza en lo que normalmente llamamos un eje X, un eje Y, para dar las alturas. Lo que se mueve en este caso es toda una columna, que a su vez en esa columna está montada el husillo. Entonces, con la combinación de estos 3 ejes, pues podemos programar piezas muy variadas, ¿no? Entonces, esas serían las configuraciones principales, pero también hay que revisar lo que siempre hay opciones. Podríamos también hablar de un tipo de máquina como la que se muestra en la imagen, que sería un centro de maquinado horizontal. Por ahí ya cambia un poquito, ¿no? Cómo es que se accesa a la pieza y demás. Una de las ventajas que se menciona en este tipo de mecanizado, pues es que a lo mejor está pensado o el diseño involucra piezas de un tamaño un poco mayor, y la forma en cómo ataca la herramienta a la pieza, pues facilita en muchos casos eh, llevar operaciones de desbaste o desalojo de material en un volumen muy alto. Esto que es cuando estamos trabajando tal vez pockets o demás, que podamos garantizar, ¿no? Una buena evacuación de la viruta. Otra de las características principales y por las cuales en algunas ocasiones son muy atractivas este tipo de máquinas es que nos permiten tal vez acceder a más de una cara de la pieza, que normalmente con una máquina de tres ejes, un maquinado o un centro de maquinado vertical no es posible. Ok, entonces esa es una breve descripción. Ustedes tienen la libertad, claro, de buscar un poquito más de información, por ahí checar tal vez en internet algunas imágenes, que chequen los tipos de modelos, e inclusive si tienen por ahí un poquito de curiosidad, pues chequen cuáles son las marcas, y por ahí entren a algunas páginas, ¿no? Esto pues para que ustedes pues vean, ¿no? Cuáles o complementen esa información y demás. Muy bien. Para continuar con la lección número 2, vamos a revisar la siguiente información. Estamos hablando de operaciones de fresado. Entonces, para ubicarnos debemos de hacer una clasificación o una separación de las operaciones de fresado. Yo lo planteé de la siguiente manera, ¿no? Me parece adecuada. Tenemos un proceso de fresado. Cuando hablamos de fresado, tradicionalmente se dividía o se planteaban las siguientes opciones. Un proceso de fresado tal vez involucraba una operación de planeado,
¿Esto qué es? Pues a una placa darle una zona plana, ¿no? Entonces por ahí dar una planicidad, dar un cariado o planeado, ¿no? Como se le llama. Entonces esa sería una de las operaciones principales en una máquina fresadora. ¿Cuál es la otra? Operaciones de ranurado, ya sean como se muestra en la pantalla, operaciones de ranurado lateral o tal vez otro tipo de ranurado, ¿no? Se me viene a la cabeza tal vez un ranurado en T. Eso es posible y tradicionalmente se ha llevado a cabo. Otro tipo de operación sería una operación de perfilado. Esto que es tal vez realizar un contorno o dar una figura, ¿no? Tal vez pensamos, si queremos por ahí hacer una forma hexagonal, pues caería en una operación de perfilado. ¿Okay? Entonces, tradicionalmente, esos han sido las tres operaciones de fresado más comunes. Esto pensando de manera tradicional, ¿no? Pero por aquí pasa una cuestión, ya en este momento los centros de maquinados ya no están limitados a este tipo de operaciones, ya con el uso de máquinas un poquito más completas, también hablando de que ya tenemos, por ejemplo, controles, pues ya con algunas funciones muy avanzadas y algo muy importante, ¿no? Cómo sacarle provecho a estas herramientas, a esta maquinaria, pues sería utilizando un tipo de programación inteligente, ¿no? Que sería programarlo con un software CAM. Entonces, la combinación de maquinaria actual con un software CAM, pues abre el panorama de gran manera. Entonces, vamos a comentar cuáles son las opciones o las operaciones de fresado que podemos mencionar en la actualidad. Serían las siguientes: se siguen conservando las operaciones tradicionales, que sería un planeado, un ranurado y un perfilado, pero ¿qué pasa, no? Operaciones que tal vez se consideraban en un proceso diferente o ajeno a ya completamente están absorbidas por lo que sería un proceso de fresado, ¿no? Que es, yo puedo realizar operaciones de taladrado en un centro de maquinado sin ningún problema. Inclusive ya lo que se hace comúnmente es que se programa, perdón, considerando ciclos de taladrado, ¿no? Entonces esto ya está totalmente enfocado. ¿Cuál es otro tipo de operaciones? Pues sería el fresado de roscas. Esto ya es totalmente una aplicación de un software CAM. ¿Esto por qué? Por el tipo de rosca que yo deseo generar, ¿no? Y también de la mano del tipo de herramienta. ¿Cómo lo podemos comentar? Es de la siguiente manera: yo puedo generar un tipo de rosca interior haciendo o utilizando un tipo específico de herramienta, ¿no? Eso sería, ¿esto cómo se da? Pues lo que se estaría programando en este caso ya sería una hélice, ¿no? A diferencia de un roscado que sería tradicional, donde solamente ingresa o el avance de la herramienta es vertical, por ahí coincidiendo el avance con el número de revoluciones, pero este tipo de operaciones nos abre totalmente el panorama, ¿no? Podemos hacer roscas, obviamente respetando el paso, pero en diferentes diámetros. Entonces esto es muy bueno, ¿no? Inclusive se le podría llamar todavía novedoso, ¿no? Esto aplicando para roscas internas o externas, ¿no? Por ahí no hay ninguna limitación. Otro tipo de mecanizado que ya se considera o es de uso familiar sería el mecanizado en hélice. ¿Este qué es? Pues que yo programe entradas tal vez a cajas, pero considerando una hélice, ¿no? ¿Esto para qué? Pues ya para facilitar tal vez la entrada de la herramienta. Se considera también que tal vez yo elimino una operación previa, que sería tal vez eliminar ahí un taladrado, ¿no? Entonces, este tipo de mecanizado pues, nos abre diferentes opciones. El último que se considera sería el mecanizado trocoidal. Por ahí hay una imagen, ¿no?, que lo describe muy bien. Igual se pueden ver por ahí mando un preview o se muestra un preview en verde, ¿no?, del recorrido que tendría la herramienta para maquinar esa parte. Si se fijan, está compuesta por muchos arcos. ¿Esto por qué? Porque el tipo de mecanizado trocoidal considera que para tal vez llegar de un punto A a un punto B, lo va a hacer dibujando trocoides, ¿no? ¿Y un trocoide qué es?
describir un arco en base a círculos. Igual si ustedes tienen oportunidad por ahí checar tal vez la definición de un trocoide, pues se van a dar un poquito más de idea, ¿no? Entonces al momento lo vamos a dejar así. Solamente sí les voy a comentar, ¿no?, que este tipo de tecnología dentro de Delcam se le da el nombre de Vortex. Es el tipo de programación que se utiliza para generar ese tipo de trayectorias. Muy bien, vamos a continuar con la lección número 3, que está dedicada a describir los tipos de herramientas para fresado. Por ahí vamos a presentarlo de la siguiente manera. Se hace una división, esto tomando en cuenta el tipo de geometría de herramienta. El primer tipo que vamos a estar revisando sería el grupo de los cortadores en 1000. Posteriormente, las herramientas que están dedicadas a generar operaciones o se utilizan en operaciones de redondeo, en 1000, slot 1000, spot drill, twist drill, tap y reamer. Por ahí yo lo quise mostrar de esta manera. Se hace una división. Algo importante, el nombre que le estamos dando corresponde totalmente al que nosotros utilizamos cuando estamos programando dentro de Delcam. Eso es importante, ¿no? Para de alguna manera no perdernos. De la parte derecha, en paréntesis, yo les muestro lo que sería su equivalente o su ISO común en el español, ¿no? Eso tomando en cuenta también el uso o el nombre que se le da normalmente en un taller o en una empresa. Por ejemplo, ¿no?, cuando estamos hablando de cortadores, o perdón, en este caso de EN1000, pues el nombre común, ¿no?, en un taller sería un cortador, o tal vez llamarlo una fresa. Por ejemplo, cuando estamos hablando de lo que sería twist drill, no estamos hablando de otra cosa que de una broca común y corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación vamos a revisar uno a uno estos grupos, comentando qué herramientas entran en esa clasificación y haciendo algunos tipos de comentarios, como tal vez su uso, cuál es su uso general, aplicación o tal vez algún tipo de consideración especial para su uso. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a empezar con el grupo de los EN1000. Por ahí dentro de este grupo entrarían o se clasifican cortadores que se les da el nombre de flat end mill. No son otra cosa que cortadores planos, como comúnmente se les llama. El tipo puede variar, ¿no? Su geometría puede variar esto en función de la operación que se desea programar, ¿no? Porque no es el mismo o no tendrá la misma geometría una herramienta que se considere para dar un acabado a la forma, ¿no?, que tendría una herramienta para tal vez para desbaste. Esto porque en la parte derecha yo estoy mostrando, ¿no?, cómo se vería o cuál es la geometría común de un cortador plano considerado para una operación de desbaste, ¿no? Obviamente pues con esta herramienta será muy difícil yo dar buenos acabados, ¿no? No está diseñado o ese no es su propósito. ¿Qué otra cosa hay que considerar? Pues esos cortadores, ¿no? Podrían variar en su geometría y también considerando que no es lo mismo que yo tenga un cortador que mencione que es, o cuando hago referencia al número de filos, tal vez decir que es un cortador de dos filos, tres filos o cuatro, ¿no? Que se considera tradicionalmente las recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy hablando de materiales tal vez blandos o que son fáciles de maquinar, por ejemplo un aluminio, ahí se considera que tal vez utilice cortadores, ¿no?, con un número bajo de dientes. Esto que es que yo considere tal vez tres números de filo, dos o incluso uno, ¿no? En la actualidad, para este tipo de materiales, estamos hablando de aluminio, es común o la tendencia es a utilizar cortadores con el número menor de filos. Les comento, ¿no? Por ahí hay algunos diseños que solamente consideran un filo. Otra cosa, o haciendo la comparativa o viendo el lado opuesto,
es que para materiales tal vez duros, tal vez estoy hablando yo de un acero templado o con cualquier otro tipo de tratamiento, o tal vez de un material, por ejemplo un titanio, pues por ahí sería maquinar en duro, ¿no? Y normalmente pues se recomienda que tal vez el número de filos sea mayor, ¿no? Tal vez incluir cortadores con 6 filos o alguna consideración parecida. Entonces vamos a seguir revisando este grupo de los N1000. Que lo vamos a encontrar a continuación sería el Bolen 1000 y su nombre común sería un cortador de bola, ¿no? O una fresa esférica. ¿Cuáles son sus características? Pues en su punta presenta lo que sería un medio radio, ¿no? Que hay que considerar, primeramente, estas herramientas, su principal aplicación sería en operaciones de acabado. Ahí en la figura se muestra diferentes tipos de cortadores. En la parte central viene un cortador que ya en sus dimensiones pues es muy pequeño, que podríamos considerar que a lo mejor esta herramienta se podría utilizar cuando estemos maquinando un molde, ¿no? Esto para que facilite o tenga la libertad de poder entrar a zonas que con un cortador pues más grande no se podría, ¿no? Entonces ya cuando estamos hablando de operaciones de acabado, pues es común que hablemos de cortadores de bola y tal vez pues sus dimensiones sean pequeñas, ¿no? ¿Qué opciones tengo yo o variantes puedo encontrar en un cortador de bola? Uno o de uso común sería este, ¿no? Que yo considere tal vez un portainsertos de bola, ¿no? Por ahí yo tengo un porta con 3 insertos y obviamente, ¿no? La aplicación sería la misma a que yo utilizara un cortador de bola sólido. Muy bien, entonces vamos a seguir checando el siguiente o la otra herramienta que completa o que forma parte de este grupo de los N1000 sería un Bullnose 1000. ¿Qué características tiene? O perdón, antes de pasar mencionamos, ¿no? Su nombre común sería un cortador tórico. Este es su figura. Su principal característica es que tiene un radio pequeño en la punta, pequeño hablando de tal vez 0.8 o 1 milímetro. Entonces, este es un cortador tórico. Variantes. Es común o su equivalente de mayor uso sería un porta, ¿no? Un porta insertos, también respetando por ahí tal vez el equivalencia en el radio, ¿no? De 0.8 o 1 milímetro. Muy bien. ¿Cuál es su aplicación general? Pues también serían tal vez operaciones perdón, de desbaste. Esto es por la cantidad de material que puede eliminar y pues de alguna manera, ¿no? Al tener el radio en la punta, pues evita dañar el filo y podemos trabajar de una manera un poquito más agresiva a diferencia de un cortador plano. O ya operaciones específicas, ¿no? Hay ocasiones que pues por ahí en un diseño no viene un requerimiento que a lo mejor no quieren por alguna razón que alguna esquina quede por ahí a 90, ¿no? Que consideres un pequeño redecito por cuestiones de diseño o demás, ¿no? Entonces vamos a seguir checando. A continuación ya voy a mostrar el tipo de herramienta que completa ese grupo. Sería el chamfer 1000 y su nombre común sería un avellanador, ¿no? ¿Cuál es su figura? Es este tipo. Ok, ¿cuál es su aplicación? En este caso, pues yo puedo, obviamente, hacer chaflanes, ya sea en contornos o demás. Un chaflán o inclusive simplemente caer en lo que sería un matado de filos o eliminación de aristas vivos. Variantes. Ya es común en este caso que hablemos de portas, ¿no? Por ahí un chaflanador de insertos. Muy bien. Entonces vamos a continuar describiendo este grupo. Pero por ahí, si me olvidaba, ¿no? Estaba pasando por alto lo que sería el Face 1000. Esto no es otra cosa que una herramienta para generar operaciones de planeado o careado. ¿Cuál es su geometría? Es de este tipo. Otro nombre con el cual se le conoce o normalmente
le llamamos, sería tal vez una corona o piña. ¿Cuál es su aplicación? Sería hacer zonas planas. Entonces eso nos lleva a lo siguiente. La mayoría de medidas que estamos nosotros trabajando con este tipo de herramientas sería tal vez mencionar que una herramienta sea de 5 pulgadas, 6 pulgadas, hablando en esos rangos de medidas, ¿no? ¿Qué hay que considerar en este tipo de herramienta? Algo muy importante sería la disposición de los filos de la herramienta, ¿no? En este caso de los insertos. Dependiendo cómo esté configurado, pues será el tipo de aplicación. Por ejemplo, esta herramienta, su filo, o perdón, o su profundidad de corte está limitada hasta donde sea accesible o esté dentro de las posibilidades del inserto, ¿no? Por ahí de cómo se muestra. Esta herramienta pues solamente podrá cortar hasta la mitad o donde hace el cambio de sección del inserto. Pero siempre tenemos opciones, que es lo que se muestra en pantalla, por ahí también una corona o piña, pero ahí la configuración de los insertos o su orientación es diferente. ¿Esto qué es? Se habla o se dice que ese tipo de fresa es para poder generar operaciones de escuadra 90, ¿no? ¿Esto qué es? Hay ocasiones que no basta con que, o se me requiere un poquito más, ¿no? Yo necesito eliminar cierta cantidad de material, pero al mismo tiempo yo debo de garantizar una zona a escuadra, ¿no? Por ahí un cambio de sección, pero que se respete 90 grados, ¿no? Entonces, ese es el tipo de herramienta que tenemos disponible y vamos a seguir checando en este caso los siguientes grupos, respetando el tipo de clasificación que hicimos. El segundo tipo de operación, perdón, de herramienta, sería un rounding, ¿no? Que no es otra cosa que un redondeador. Es de esta manera, ¿no? Podemos ver, ¿no? Su geometría de entrada, pues parece un poquito rara, ¿no? Pero ya si le ponemos un poquito más de atención, pues no sería que una variante más o sería similar a un avellanador o una herramienta de chamfer, ¿no? Solamente que se sustituye el ángulo por un arco. Entonces, obviamente ya con eso nosotros podemos generar redondeos, ya sea de manera o en forma de contorno, siguiendo toda una trayectoria, o simplemente por ahí eliminar algún tipo de arista, ¿no? Muy bien. El siguiente tipo de herramienta o grupo que vamos a ver va a ser lo referente a herramientas de ranurado, lo que serían el slot mill. Por ahí podemos hablar de este tipo de separación, que sería un sliding saw, que no es otra cosa que un disco. Ahí está. Este es un disco con o cuál es su aplicación principal, generar operaciones de ranurado lateral. Para darle igual un poquito más de ubicarlo en su aplicación, se muestra esta imagen. Sería un disco montado en un dispositivo de sujeción, que este a su vez irá montado en un holder, ¿no? Entonces, esta sería, o de esta manera podemos ubicar este tipo de herramienta. Para generar tal vez un tipo de ranura en T, ya requiere una herramienta pues de un uso específico, ¿no? En este caso un cortador Kudro. ¿Y cuál es su figura? Es de esta manera, ¿no? ¿Qué puedo hacer o qué puedo maquinar yo con ese tipo de cortadores? Pues sería lo que serían las ranuras en T. Muy bien, entonces vamos a seguir comentando, ¿no? El otro tipo de herramienta que vamos a ver sería el grupo de Center Spot Drill. Por ahí hay que comentar en una ocasión, una cuestión. Normalmente, cuando estamos hablando de brocas, ¿no? Nosotros se nos viene a la cabeza ya sean brocas de centro, brocas ya independientemente de su material, en fin, ¿no? Pero por aquí cuando nosotros estamos revisando lo que es información referente a una programación CNC o un catálogo de probador, pues se hacen algún tipo de clasificación, ¿no? O de separación de este tipo de grupos, sería la siguiente, ¿no? Es como un o nombrar el tipo de spot drill. Esto que es una herramienta con ese tipo de geometría.
muy parecido a una broca. Por ahí tal vez lo que está limitado es en su profundidad de corte. ¿Cuál es su aplicación principal? Pues dar punteos, ¿no?, de localización de barrenos. Lo puedo yo inclusive usar para generar algún tipo de grabado, o por su estructura tal vez yo inclusive puedo hacer un punteo, un taladrado, o inclusive por cómo está ahí su punto o su filo, yo puedo utilizarlo para poder desvanecer aristas, ¿no?, o matar filos. Entonces ese sería una de sus aplicaciones. El siguiente tipo sería un tipo combinado, cual es de esta manera. Es una broca que por ahí tiene diferentes secciones. Por ahí sería primero la punta, el cono, ya la zona del vástago. ¿Qué puedo hacer yo o qué tipo de operaciones puedo generar con este tipo de broca? Sería hacer el punteo de localización del barreno o taladro. Con la zona del cono yo puedo generar chaflanes. ¿Qué otra cosa puedo programar? Inclusive matar aristas en un contorno, ¿no? Y ahí introduciendo la información que tiene o la geometría de la herramienta, pues puedo programar y generar por ahí un recorrido en forma de perfil y eliminar por ahí filos, ¿no? El segundo tipo o la segunda clasificación sería la siguiente, ¿no? Estamos hablando de un twist drill. Esto no es otra cosa que una broca, ¿no? O inclusive podríamos decir una broca común y corriente. ¿Qué hay que considerar? Ya en estos casos, pues las variantes podrían ser muchas, ¿no? De entrada, cuál sea el ángulo que tenga, el tipo de material en el cual se va a aplicar, pero ya es común hablar o considerar ese tipo de herramientas. Esto que es una broca, pero que tiene en este caso o está enfriado o tiene lubricación en la punta de la broca, ¿no? Esto es que a través del lucillo hay una circulación de refrigerante o de soluble y llega hasta la punta de la herramienta, ¿no? Entonces esto garantiza pues que las condiciones sean las adecuadas, ¿no? Otro tipo de configuración o de forma que les quiero mostrar en este campo de las brocas es la siguiente. De este tipo estamos hablando de una broca de insertos que hay que considerar, pues ya debido a su construcción o a lo robusto que puede ser este tipo de herramienta, es común o su aplicación sería que yo genere un barreno, pero ya no considero lo que sería una operación de punteado, tal vez un taladro previo, sino yo puedo garantizar de que ese barreno lo puedo taladrar de manera directa, ¿no? Solamente estaría enterrando en este caso o alimentando la herramienta en dirección del material y no habría ningún problema, ¿no? Obviamente pues el diseño requiere que tenga corte al centro y que vaya por ahí tenga hélices, ¿no?, que desplacen la rebaba. Muy bien, vamos a seguir checando esos tipos de herramienta. El siguiente sería el grupo de TAP. ¿Esto qué es? La herramienta que a mí me sirve para macholear o generar roscas. La forma tradicional de localizar estas herramientas o su presentación es la siguiente, ¿no? Normalmente vienen en sets o lo que serían juegos. Esto que es para yo generar una operación de roscado, perdón, y garantizar que la cuerda no se dañe, que la herramienta no se dañe. Es común que yo lo haga de manera gradual. Esto que es, yo primero voy a programar o voy a utilizar una herramienta que por ahí tenga un cono un poquito o que sus cuerdas estén desvanecidas en la punta, esto para que la herramienta entre fácilmente, ¿no? ¿Qué tiene esto como consecuencia? Al estar suavizados o desvanecidos las cuerdas en la punta de la herramienta, pues estas roscas, si es que se pide una longitud mínima, pues deberán de ser retrabajadas. ¿Retrabajadas con qué? Pues con un machuelo que tenga por ahí prácticamente o tenga todo o en toda su longitud de cuerda la sección o la cual esté bien formada, ¿no? Eso sería para cuando estamos hablando de roscado interior, ¿no? ¿Cuál sería la segunda o otra consideración que yo puedo o una variante que yo tengo en este proceso?
es que estemos hablando de herramienta para roscado fresado, ¿no? Que sería un roscado circular. ¿Esto que es? Yo con un cortador, nada más obviamente respetando pasos, puedo generar la rosca con el mismo paso en diferentes diámetros, ya es internos o exteriores. Ya nada más por ahí el tipo de programación, pues debería ser compensando o haciendo una hélice, ¿no? Compensando los tres ejes. Esto para poder formar la rosca. ¿Cuál es el siguiente tipo de herramienta? Es de este tipo. Bueno, sería la clasificación del rímel, no es otra cosa que una rima, y esta es su forma, ¿no? Que tiene. ¿Cuál es su aplicación? Hay ocasiones que por diseño a mí me viene especificado o yo quiero dar una medida, pero que esta medida ya incluya lo que sería un ajuste. Se me viene a mí a la cabeza tal vez una medida, ¿no? De una rima 10 10H7, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que por ahí la medida ya trae el ajuste, ¿no? H7, entonces teóricamente esta herramienta me va a dejar una medida 10H7, ¿ok? ¿Qué hay que considerar? Por su tipo de construcción, esta herramienta no está diseñada para eliminar grandes cantidades de material. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de herramienta, pues es necesario que consideremos tal vez dejar una medida óptima de sobrematerial. ¿Cuál sería esta? La que garantice la eliminación total del material, que la herramienta no se dañe. Y una muy importante, ¿no? Si yo dejo tal vez poco material, tal vez esta herramienta cuando trabaje, por ahí deje la pared quede sin limpiar totalmente, ¿no? Esto porque es que tal vez en un proceso anterior, pues por ahí se dañó por no dejar el suficiente material. Entonces por ahí debe de haber un valor intermedio, que esto ya depende de la práctica o de recomendaciones que por ahí pueda yo tener a la mano, ¿no? Estos serían al momento los tipos de herramienta, ¿no? Falta mencionar otro tipo que sería un counterboard. Por ahí no hay un término muy claro en lo que es el español. Cuando hablamos de counterboard, pues se nos viene a la cabeza, ¿no? Que debemos o estamos trabajando lo que sería una cajera. Entonces la forma que tiene este counterboard es como la que se muestra, ¿no? Por ahí va a eliminar material, tiene filos y la idea principal es que me garantice un fondo plano, pero con una cara 90, ¿no? Entonces sería un fondo plano que me va a servir para alejar en su mayoría de las ocasiones un tornillo. Muy bien. ¿Qué variantes tengo yo en este punto? Sería tal vez considerar un counterboard con un barreno piloto, ¿no? Entonces, esto es de uso común, ¿no? Entonces, si tienen al momento alguna duda, mi compañero Diego Arellano, con todo el gusto, estará trabajando con ustedes, los puede asesorar, ¿no? Muy bien, a continuación vamos a revisar la lección número 4, es la correspondiente a parámetros de maquinado. La forma en que la vamos a plantear va a ser la siguiente. Normalmente nosotros realizamos la programación de cualquier tipo de pieza, ya sea dependiendo del tipo de método que hagamos, ¿no? Seleccionemos algún tipo, una geometría, le digamos que esta la reconozca, pero a final de cuentas no queremos que nos programe un recorrido de herramienta. El resultado que nosotros tenemos cuando estamos programando sería un código G o un CNC file, ¿no? Que sería el programa que nosotros vamos a estar pasando a la máquina. En la parte izquierda yo estoy mostrando o un resumen de un código, ¿no? Por ahí está de alguna manera reportado, pero yo lo que quiero mostrar en este caso son los siguientes parámetros, ¿no? Por ahí en color rojo aparece un S5255, un F631 y un F1261. ¿Esto qué es? En su caso del S5255 es el número de revoluciones programadas en el usillo. Posteriormente viene el avance de la mesa, que serían de 631. Por ahí hay que notar, yo lo hice en dos colores. Normalmente se programa
la mitad del valor programado para el avance en operaciones o en movimientos de la herramienta de alimentación. Ya para los desplazamientos en las coordenadas se acostumbra o se respeta el avance programado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya de tal vez transferir esta información a una máquina CNC, tienen estas preguntas, ¿no? Estos valores, ¿de dónde salen? En este caso, lo que sería el número de revoluciones del husillo y el avance programado. Para esto, vamos a revisar la siguiente información. Es común que cuando estemos hablando de parámetros de maquinado, un parámetro muy común sería hablar de una velocidad de corte. Nada más que hay que aclarar, esta velocidad de corte es una característica o una propiedad que depende del material, entonces, o por decirlo de otra manera, cada material va a tener una velocidad de corte específica, ¿no? Eso dependiendo de sus propiedades, si podemos llamar mecánicas, esto relacionados a cómo resiste al corte y demás, tal vez sus procesos, tal vez ahí ya estamos hablando de un material que ya tuvo un proceso térmico, que esto con tal vez para aumentar su dureza, o también por su composición química, ¿no? Algún tipo de aleación, obviamente no va a ser lo mismo maquinar un acero de bajo carbono a un acero aliado o un acero termoresistente, ¿no? Por ahí sería muy diferente. Entonces, esa es una propiedad que depende totalmente del material o es o una característica del material. Entonces, cuando yo estoy hablando de velocidad de corte, ¿esto qué significa? No es otra cosa que la velocidad superficial en el diámetro de la herramienta. ¿Esto por qué? Pues obviamente no por, al estar girando esta herramienta, pues tiene una velocidad y como ahora sí que la parte exterior, la parte superficial del diámetro es la que entra o la que primero entra en contacto con la pieza, es la que se considera que o es la velocidad que tiene en este punto, ¿no? ¿Cómo está definida la velocidad de corte? Es de la siguiente manera. La velocidad de corte está en función del diámetro de la herramienta, que sería un diámetro efectivo, y en el número o velocidad del husillo. Esto en el número de RPM, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer un tipo de programación basado en la velocidad de corte, yo tendría que tal vez ir a un catálogo, tal vez a un Machinery Handbook o demás fuentes de información que yo tenga, considerar o checar, ¿no? Qué material es el que yo quiero maquinar, por ahí buscar, ¿no? Y tomar un valor. Eso sería una primera opción. Entonces, si yo ya conozco este valor de la velocidad de corte, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo calcular la velocidad del husillo. ¿Esto qué es la velocidad del husillo? La velocidad del husillo es el número de revoluciones, perdón, la velocidad del husillo es el número de revoluciones por minuto en el husillo de la máquina. Muy bien, ¿cómo yo puedo obtener este valor? Es de la siguiente manera. El número de revoluciones está en función de la velocidad de corte, entonces solamente yo tendría que alimentar estos datos, ¿no? Otro parámetro que tenemos que considerar sería el avance F. Por ahí es muy importante checar cuáles son sus unidades, ¿no? Serían milímetros por minuto. Entonces, ¿cómo es la manera o cómo se obtiene este valor? Como comentar, ¿no? O traduciendo de manera, o cuál sería su interpretación física en respecto oyendo una máquina, pues el avance no es otra cosa que la velocidad a la cual se desplaza la herramienta con respecto a la pieza, ¿no? Eso ya sea a qué velocidad se acerca o se aleja o se retrae, ¿no? La herramienta, claro. ¿Cómo la calculo yo? Pues este avance está en función del, de un FZ, que es un avance por diente, y el número de filos. Muy bien. Estos serían los principales parámetros que se estarían tomando en cuenta. Nada más hay que aclarar
cuando se hace una programación basado en las propiedades del material. Ahí hay que también tener en cuenta que no es lo mismo a que yo lo haga tomando en cuenta las propiedades de la herramienta. Muy bien. A continuación vamos a mostrar algunos otros parámetros que también influyen de manera sustancial en la programación. El primero de ellos sería la profundidad de corte o utilizando o mencionando su nomenclatura sería una P. Por ahí hay que notar también las unidades en las cuales se reportan, que serían milímetros. ¿Qué es esto? La profundidad de corte es la distancia axial de la herramienta que esté en contacto con el material. Esto que es, tomando como referencia la punta de la herramienta, sería qué parte está en contacto con el material, ¿no? Esa sería una buena interpretación. Otro parámetro que hay que tomar en cuenta sería la anchura de corte, un AE, también reportado en milímetros. Esto que es la distancia radial de la herramienta que esté en contacto con el material. ¿Cómo yo puedo de alguna manera representar estos valores? Por ahí mostramos esta imagen. Se considera tal vez una herramienta Face Mill que está haciendo una operación de planeado, ¿no? Entonces, la profundidad de corte correspondería a cuánto cantidad de material va a eliminar desde la parte más alta a la altura que yo esté trabajando. El AE sería la cantidad radial que se engancha a la pieza. Por ahí hay que comentar algo. En algunas ocasiones este AE se convierte en el paso. Eso dependiendo si por ahí el recorrido de la herramienta es continuo, se estaría traduciendo a un paso. Ya traduciéndolo a los términos de una programación CNC o en un CAM, sería el famoso step over. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con el punto número 5, que serían las condiciones de corte, ¿no? Todos los parámetros que comentamos anteriormente los vamos a mostrar o los vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo lo quiero hacer a través de un proyecto. ¿Esto qué es? Por aquí yo les muestro la pieza, ¿no? Esta es la pieza que nosotros vamos o de la cual queremos saber los parámetros que nosotros vamos a ingresar, en este caso a Delcam. Tal vez esta pieza se les haga familiar. Por ahí viene el curso de 2.5 ejes. También hay que tomar en cuenta, solamente para esta parte del proyecto vamos a estar trabajando lo que sería el contorno de esa figura. Muy bien, entonces, ¿cuál es la información que tenemos? Primero, vamos a considerar un material, un IC 1045. ¿Qué sería? Pues un material tal vez de medio carbono, la herramienta se considera un portainsertos. ¿Cuáles son sus características? Es un porta con un diámetro de 38.1 milímetros. El número de filos se consideran 3, o lo que serían 3 hileras de insertos. Y por aquí, en base al material, se está considerando una velocidad de corte de 75 metros por minuto. Muy bien. ¿Cuál va a ser el avance por diente programado? Este va en base a la herramienta. Por ahí yo estoy eligiendo un valor de 0.2 milímetros. El otro parámetro que vamos a estar utilizando sería la profundidad de corte. En este caso sería de 10 milímetros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es lo primero o qué es lo que tendría yo como resultado? Sería lo siguiente. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que sería el cálculo de las condiciones de corte. Eso respetando los valores que comentamos previamente. El primer valor que vamos a calcular sería la velocidad del husillo. Ya mencionamos cuál sería su interpretación o cuál es su definición de la velocidad del husillo. Recordamos las fórmulas. Esta está en base a la velocidad de corte y el diámetro de la herramienta. Entonces, comentamos, la velocidad de corte la definimos como de 75 metros por minuto.
el diámetro que estamos utilizando es un porta de 38.1 milímetros. Esto nos da como resultado, ya cuando sustituimos, un número de revoluciones de 630. Esto podría parecer un valor bajo, pero también hay que considerar, ¿no?, del número perdón, del diámetro de la herramienta, ¿no? Entonces esto sería un valor tal vez conservador, ¿no?, pero en uso en práctica. En otro cálculo sería el siguiente paso sería calcular el avance. El avance ya lo definimos, que es la velocidad a la cual se desplaza la herramienta. Esto en relación a cómo va a atacar la pieza y demás. En función de qué está, del avance por diente, el número de revoluciones y el número de filos. Comentando, definimos un avance por diente de 0.2 milímetros. El número de hilos está determinado en 3. ¿Esto qué nos da? Sustituyendo los valores en un avance de 375 milímetros por minuto. Muy bien, entonces estos ya serían los resultados. Estos serían los valores que yo estaría o esperaría en mi programa, ¿no? En mi programa o alimentarlo a mi CNC. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Yo lo quise presentar de esta forma. Yo voy a mostrar los resultados, pero tomando en cuenta Delcam for SolidWorks o cómo se verían en esta parte. Lo primero que tendría que hacer en este caso sería personalizar una herramienta o crearla. Esto ustedes lo van a estar revisando posteriormente, ¿no? Cuando revisemos los managers de Delcam. ¿Qué es lo que haría yo? Primero sería crear una herramienta, alimentar todos esos campos con las características de la pieza, ¿no? Características geométricas. Otra parte es que yo estaría personalizando por ahí los avances a los cuales se va a estar desplazando esta herramienta. Por ejemplo, ahí tenemos que para operaciones de desbaste yo quiero que revolucione 630. Hay que considerar también que para operaciones de acabado normalmente se programan un avance superior. En este caso lo consideramos de 800. Para una operación de desbaste y de acabado va a ser la misma velocidad de avance, perdón, ahí en 350. Las profundidades de corte las vamos a considerar de 10 y de 22 milímetros, y por ahí el step over lo vamos a estar considerando al 75% de la herramienta. Eso sería primeramente yo personalizar. Ya como resultado, ¿qué tendría yo? Primeramente, ¿no? Sería un resumen de las operaciones. En este caso, ¿no? Lo primero que salta a la vista sería el tiempo de mecanizado. Me está diciendo en este caso las revoluciones a lo cual se está revolucionando y los avances programados, ¿no? Y por ahí la simulación o cómo se vería dentro de Delcam por SolidWorks, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el resultado final, ¿no? O lo que yo espero es esta parte, ¿no? El código CNC. Por ahí me muestra lo que sería un resumen, ¿no?, de un código, pero hay que notar o hay que checar que por ahí se respetan totalmente los valores. Yo por ahí tengo una velocidad del oscillo de 630 y un avance programado de 375 milímetros, ¿no? Entonces esta sería la parte, ¿no?, de cómo yo estoy llegando a estos valores a través de Delcam for SolidWorks. Obviamente todo eso lo vamos a estar revisando o el procedimiento para poder llegar a este resultado estará revisando en lecciones posteriores. Muy bien, con eso terminamos. Una parte muy importante es lo siguiente. Por ahí les voy a mostrar alguna información, o si no lo sabías, ustedes por ser o la alianza tecnológica que tiene NSTech con su empresa o institución, le otorga al profesionista, o en este caso al estudiante o docente, lo siguiente: el beneficio de entrar a lo que será la plataforma de ExpertCAD, donde ustedes tendrán acceso a un programa de formación
y lograr tal vez una especialización en línea. Que es lo siguiente, ya cuando ustedes están especializados es muy importante que ustedes validen sus conocimientos. Estamos hablando de certificaciones, ¿no? Esto con valor internacional. Otro de los beneficios es son los seminarios, ¿no? O enlace con la industria. Algo muy importante, el que su escuela tenga o la alianza tecnológica de su empresa o de su institución con NSTech les garantiza que ustedes tendrán acceso a grupos de estudio. En este caso, un grupo de estudio destinado para la certificación en Delcam, y comentando, ¿no?, que también ya por ahí hubo un grupo de estudio enfocado a la certificación CCWA de SolidWorks. Diciéndolo de otras maneras, esta alianza les garantiza a ustedes el acceso a tecnología que está de uso diario en la industria, ¿no? Esto que es, ustedes van a aprender a utilizar SolidWorks, Delcam por SolidWorks y tal vez por ahí algunos procesos de ingeniería inversa. No queda más que comentarles que los aprovechen. Ok, ya por último, voy a mostrarles la siguiente información. Es importante que ustedes estén pendientes de la siguiente sesión. La fecha programada sería el día jueves 12 de marzo. El horario va a ser de 4 a 5, contemplando tal vez por ahí se extiende un poquito más. Algo muy importante, no hay que dejar o no hay que olvidar registrarse cada sesión. Para cada sesión se requiere un registro específico, ¿no? Ya con esto terminamos. Por último, si tienen al momento algún tipo de preguntas, pues por favor por ahí escriben en el chat de GoToMeeting al ingeniero Diego Arellano, que está pendiente de todas estas preguntas, ¿no? Pues con esto nos despedimos. No nos queda, o el último punto sería agradecerles a todos ustedes su atención y comentarles que el foro se queda abierto algunos minutos para que aprovechen por ahí el chat y si tienen alguna pregunta la hagan. Por ahí está el contacto NSTech. El contacto sería edu@nstech.com.mx. Pues les agradezco bastante su atención y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias.